Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Revisiones. Temas sobre sociedad, educación y cultura. El tema de hoy, inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples, una forma de valorar al individuo en todos sus aspectos. ¿Cómo nació esta teoría? El hombre siempre ha tenido la necesidad de medir las inteligencias. ¿Cuál es su campo de aplicación? ¿Existen condiciones en México para que se aplique el modelo? ¿Sabía usted que la emotividad es un tipo de inteligencia? En nuestro estudio, el doctor Carlos Caudillo Herrera, secretario académico del Instituto de Investigaciones de Psicología Clínica y Social y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Con él revisaremos la teoría de las inteligencias múltiples, sus antecedentes y desarrollo. También tendremos la opinión de investigadores y profesores que están aplicando esta teoría psicológica. Revisemos juntos este tema. No se vaya. La inteligencia, pues saber de muchas cosas, conocer y tener sentido común. La inteligencia pues es la capacidad de resolver problemas. El concepto de inteligencia en sí es un concepto muy abstracto. En la perspectiva tradicional, la inteligencia era una capacidad única, se es o no se es inteligente, que uno podía aplicar en una variedad de dominios, de modo que el que es inteligente en un área luego puede serlo en otras áreas casi automáticamente. Es gracias a la inteligencia que tenemos la habilidad para resolver problemas o desarrollar un artefacto útil, la capacidad de encontrar o crear mecanismos para la adquisición de nuevos conocimientos. Reconocer que existen muchos tipos de inteligencia constituye una nueva perspectiva en la aproximación a los estudios de la mente. ¿Qué entendemos por inteligencia? Un concepto tan subjetivo y tan difícil de definir es lo que vamos a revisar en nuestra emisión de hoy. Y para esto nos ayudará el doctor Carlos Caudillo Herrera. Bienvenido. Doctor, para empezar, ¿qué es inteligencia? La inteligencia es un constructo que hacemos los humanos que nos dedicamos a estudiar las conductas con la finalidad de poder entender las facultades de nuestra mente. En un sentido estricto, la inteligencia es elegir entre dos cosas. En un sentido figurado es discernir o entender. Y aquí estamos hablando de cómo se entiende el concepto de inteligencia. Hay distintas facultades que componen a la inteligencia. Esto es, nos prepara para la acción, nos favorece en la toma de decisiones, desarrolla las habilidades de los humanos y, bueno, la inteligencia en este sentido viene a ser una característica que compartimos con muchos animales. Los animales también tienen inteligencia, aunque de otro tipo. No razonamiento. No llegan a hacer razonamientos. Y sobre todo, una de las características de la inteligencia más importante es la capacidad de abstracción. Nosotros en nuestra inteligencia manejamos conceptos y manejamos abstracciones, y es más, nuestra inteligencia puede generar seres imaginarios que por ninguna razón existirían naturalmente. ¿Cuál sería el fin último de la inteligencia? La inteligencia tiene la finalidad de adaptar al individuo a su medio, de que desarrolle sus potencialidades para tener una mejor calidad de vida. La adaptación le permite, a través de la inteligencia, sobrevivir, por ejemplo, en el caso de los animales, y la adaptación también, en el caso de los humanos, nos permite salir adelante en los problemas que la cultura o la sociedad o la vida cotidiana nos plantean.
Ahora, pasando esto ya al ámbito académico, ¿cómo las escuelas promueven, fomentan o reconocen, distinguen la inteligencia de sus estudiantes? Aquí yo creo que me está haciendo dos preguntas en una sola. Una sería, ¿qué dicen las escuelas teóricas acerca de la inteligencia? ¿Cómo medirla? ¿Cómo evaluarla? ¿Qué es la inteligencia? Y por el otro es, ¿cómo se implementa esa naturaleza de la inteligencia para desarrollar las capacidades de cada uno de los seres humanos? Hay distintas conceptualizaciones de inteligencia, dependiendo del enfoque que usted le quiera dar al fenómeno. Aquí nosotros, en nuestra cultura latina, occidental, en nuestra cultura mexicana, la inteligencia es una habilidad y son habilidades a desarrollar en los individuos. Este sería el concepto básico de todas las escuelas, un potencial que hay que desarrollar, digamos. Sería un potencial a desarrollar en cada uno de los sujetos. Por otro lado, hay una escuela intuitiva que nos dice que la inteligencia es un fenómeno intuitivo. Y entonces se desarrollarían estas habilidades mentales. Muy bien. Pues no se vayan, vamos a seguir desarrollando, investigando este tema, revisándolo en Revisiones. Algo que esté dado innato y que ya por el hecho de nacer vengamos marcados con cierto grado de inteligencia. Para encontrarla a través de un test, ¿no?, en el cual se identifica el nivel de IQ que puede tener un niño. Antes se consideraba que era un solo tipo de inteligencia y que se la medían ahora sí que con un numerito. La perspectiva de Gardner rompe radicalmente, choca de frente con esta visión. Propone hasta 7 diferentes inteligencias. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a entrar ahora sí de lleno en el tema del programa, las inteligencias múltiples, con ayuda de nuestro invitado de hoy. Doctor, ¿de dónde surge la necesidad del ser humano de medir la inteligencia? Si hacemos una revisión histórica acerca del fenómeno de revisar cómo conoce, cómo aprende, cómo entiende el ser humano, aquí es donde aparece la necesidad de medir las inteligencias, ante la evidencia de que no todos los humanos desarrollamos las mismas habilidades y desarrollamos las mismas actividades. Y esta diversidad de actividades y de habilidades permite que se puedan diferenciar primero y posteriormente evaluarlas. Y esta sería la esencia de la teoría de las inteligencias múltiples. Así es. Aquí la teoría de las inteligencias múltiples nos hace ver cómo las habilidades que el individuo desarrolla son distintas, dependiendo del área específica a donde va a encaminar su actividad. Esto nace hace aproximadamente unos 105 años con Galton. El señor Galton fue el primero que intentó medir las inteligencias y decía que la inteligencia era la respuesta a los estímulos físicos. Unos 5 años después, 7 años, el señor Binet desarrolla una teoría donde dice que lo que hay que medir son las habilidades y que eso nos dará como resultado las inteligencias o la inteligencia que el sujeto posee. ¿Y a grandes rasgos en qué divide la inteligencia? Binet, por ejemplo, la divide en 2 tipos de habilidades: las habilidades verbales y las habilidades constructivas. Dentro de las habilidades verbales está el lenguaje, la fluidez del lenguaje, las analogías y semejanzas,
Y dentro de las habilidades constructivas, él tiene el ensamble de objetos, la capacidad de construir historias, teniendo un pasado, un presente y un futuro, y conjuntando toda una serie de hipótesis. Pero esta seguiría siendo como una teoría todavía muy limitada acerca de los diferentes tipos de inteligencia que se multiplica a través de esta nueva teoría, ¿no? Así es. Aproximadamente unos 80 años, 85 años después, el señor Howard Gardner y Robert Sternberg son los que empiezan a impulsar la teoría de las mentes o las inteligencias múltiples. Ellos las dividen en 8 áreas, como son la físico-matemática, la lingüística, la lógica matemática, la habilidad kinestésica corporal, la musical, la intrapersonal y la interpersonal. Muy bien. En concreto, ¿qué propone esta teoría? Esta teoría propone que se desarrollen las habilidades en el sujeto de tal forma que se vuelva un experto en una, en 2 o en 3 habilidades que le darán el éxito en su actividad. Gardner, en su teoría, nos propone que al desarrollar esto permite entender por qué hay niños o hay sujetos que, siendo muy buenos estudiantes, de repente, como profesionistas son malos, fracasan y no tienen éxito. Y esto nos permite entender que de repente desarrollaron una actividad intelectual, una inteligencia, que no les permite sobrevivir y adaptarse a su medio. O sea que lo importante de esta teoría es aprender a distinguir en el individuo cuáles son las inteligencias en las que él demuestra más habilidad. Y desarrollarlas a partir de los propios intereses del individuo. Pero si un individuo insiste en que quiere tener un futuro como artista y su habilidad musical, su inteligencia musical no es buena. No le da para eso. Aquí conviene llevarlo hacia otras actividades, ¿no? Esto nos plantea una problemática en particular. ¿Qué sucede con los genios? Y los genios de repente tienen la posibilidad de desarrollar estas 8 inteligencias en su máximo potencial. Pero eso sí ya es de nacimiento. Ya no hay manera de hacer genios de la nada. Pues amigos, no se vayan, vamos a presentarles ahora un interesante reportaje en el tema del día de hoy, que es las inteligencias múltiples. En esta teoría, el estudiante se ubica en el punto central del proceso educativo, respetando siempre los modos particulares de aprendizaje de un individuo en las diversas etapas de su vida. Se promueve la cultura del pensar, convocándolo a que mantenga una actitud crítica y creativa. También es necesario reconocer las diferencias entre personas, sus formas de percibir el mundo y cómo expresan sus ideas. A veces dice que hay unos niños que son más inteligentes y que otros no. Me gustan matemáticas, pero soy muy bueno en geografía. Yo pienso que todos los niños son inteligentes. Hay diferentes inteligencias, ¿no? Y que unos niños serán precisamente más hábiles su inteligencia para las matemáticas. Vamos a reconocer a cada niño como un individuo. Si vemos a cada niño como individuo, vamos a reconocer todos los talentos. Continuamos revisando el tema del día de hoy, que es las inteligencias múltiples, con nuestro invitado, el doctor Carlos Caudillo Herrera. Sabemos que en algunos lugares de Estados Unidos, Europa y Australia ya se ha comenzado a aplicar esta teoría en las escuelas. ¿Qué resultados han visto en los alumnos? Los resultados son preliminares. Se han estado empezando a capacitar a los profesores, a los maestros,
para que detecten las habilidades específicas y el tipo de inteligencia de sus alumnos. Esto les permite a los alumnos desarrollar al máximo estas potencialidades. Esto también genera que, por ejemplo, los programas de actividades que se realizan dentro del salón varíen, y entonces los niños tienen actividades diversas dependiendo del área específica a desarrollar. Si yo tengo problemas con la lógica matemática, por ejemplo, o con mi razonamiento lógico, de repente puedo tener una clase de matemáticas y después puedo tener una clase de lógica y posteriormente puedo tener una clase de apreciación logística de las situaciones o qué sé yo. Entonces, tiene 3 materias que le van a apoyar en las carencias. Ahora, lo esencial aquí es que los profesores se adapten, que los profesores puedan manejar todos estos diferentes tipos de enseñanza a los alumnos. ¿Cómo han respondido los profesores a este nuevo requerimiento de ellos? Los profesores en este primer momento necesitan y se descubrieron con la necesidad de capacitarse, de desarrollar las habilidades para detectar a través de la escritura, los trabajos manuales, las actividades extraescolares que les dejan a los niños, poder ir detectando las habilidades a desarrollar. Ahora, esto necesariamente va a elevar el perfil del aspirante a educando. A lo mejor ya no cualquiera podría ser maestro dentro de este contexto. Así es. Esto hace que al irse especializando la actividad docente, tengan que seleccionar también ellos mismos a la planta docente, que se tenga que hacer un recorte o ser más selectivo. Ser más selectivo, finalmente. ¿Desde hace cuántos años se está comenzando a observar los resultados? ¿Ya se pueden ver resultados incluso en la comunidad? En algunas empresas, por ejemplo, ya han empezado a utilizar este tipo de inteligencias múltiples para trabajos específicos. Los administradores, por ejemplo, con su habilidad de centrarse en el problema, en la toma de decisiones, de repente los ubican en la solución de conflictos. Los filósofos, por ejemplo, en la abstracción y la cultura de los valores y la filosofía de trabajo de las empresas, los ubican en otros ámbitos. Entonces, aquí se va diferenciando y se van generando habilidades específicas. Personas que requieren de poca habilidad abstracta, bueno, las dirigen o las encaminan hacia las líneas de producción, etcétera, ¿no? Es desarrollar las habilidades del individuo al máximo. Identificarlas y luego concentrarse en aquellas en las que muestre mayor inclinación o habilidad. Así es. Muy bien. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado del día de hoy después de una pausa. Amigos, no se vayan, estamos en Revisiones. Esta teoría no constituye un fin educativo como tal. Es más bien una herramienta de gran cobertura que permite alcanzar metas con más eficacia. Facilita planear programas educativos que impulsen a los niños a realizar sus fines personales, así como estimular en nuestra población estudiantil el manejo de conceptos importantes en las diferentes disciplinas. Se ve claramente entonces que hay una ruptura con la concepción tradicional en el sentido de no pensar la inteligencia como algo unitario, como algo único, sino diversificado.
Continuamos en Revisiones con el tema del día de hoy, las inteligencias múltiples, que en resumen se podrían definir como esas diferentes formas de inteligencia que tanto usted como yo y como todos tenemos. Es importante darnos cuenta que todos tenemos, pero que debemos saber distinguir en cuáles nosotros tenemos unas habilidades más fuertes para que de esta manera se puedan encauzar mejor. Doctor, ¿cuál es la viabilidad de aplicar esta teoría en las escuelas mexicanas? La viabilidad de este modelo de enseñanza y de este modelo de aprendizaje nos lleva a desarrollar las habilidades particulares. En México sería difícil implementar un plan de trabajo a largo plazo, 25 o 30 años, con este modelo, porque tenemos muchos niños, los grupos son muy llenos de personas. Como para hacer una educación personalizada. Como para hacer efectivamente una educación de tipo personalizado. Y este tipo de educación, más que informar a los sujetos, darles conocimientos, desarrolla las habilidades, los forma en su estructura mental a que desarrollen el máximo de sus potencialidades. Este tipo de modelos, con una serie de carencias tan fuertes como son las nutricionales o como son las de la seguridad frente a la vivienda y cosas así. Que se reducen a lo económico, básicamente. Que son problemas económicos, redundarían en el tipo de enseñanza. Es difícil, mas sin embargo los maestros en las escuelas van desarrollando, van detectando y van impulsando a los alumnos en esta línea de desarrollar las habilidades que descubren, los talentos, llamémosle así, que van descubriendo y van encontrando en sus alumnos. O sea que una aspiración realista de cómo aplicar esta teoría es a lo mejor no sistematizarla como se ha hecho en países del primer mundo como Estados Unidos y Europa, pero sí tal vez concientizar no solamente a los maestros, sino incluso a los padres de familia, a saber distinguir las habilidades que tienen sus hijos para irlas desarrollando. No todos los hijos van a ser universitarios, no todos los hijos van a ser físicos, matemáticos, astronautas, científicos, biólogos o médicos, ¿no? Hay actividades específicas para las cuales tenemos la habilidad innata, natural, y que tenemos la obligación de desarrollar. Rápidamente, ¿podría darnos un tip para todos los padres y maestros que nos estén viendo en este momento acerca de, a lo mejor de 2 o 3 ejemplos de cómo distinguir que un hijo es bueno, tiene desarrollada la habilidad musical o la físico-matemática o la lingüístico-verbal? ¿Cómo distinguirlas? Esto lo podemos ver, por ejemplo, los maestros con las actividades extraescolares. Hay niños que hacen dibujos hermosos, hay niños que construyen con elementos que llamaríamos pobres elementos, hacen toda una serie de arreglos de tal forma que hacen buenos diseños y buenos modelos. Esto sería un ejemplo de la inteligencia espacial, por ejemplo, que es un tipo de inteligencia. Ajá. Y las habilidades, por ejemplo, kinestésico-corporales, también las podemos desarrollar en los niños. Si un niño está sentado 3 horas viendo televisión, obviamente que se le deteriora las funciones y las habilidades kinestésicas corporales. Podemos ponerlos a caminar, podemos observarlos jugando y ver cómo se mueven. Y de repente hay niños que tienen, y jóvenes, que tienen movimientos muy acentuados para desarrollar algún tipo de actividad. Además, distinguir también no solamente ayuda a ver para qué tienen una inclinación natural, sino que a lo mejor también reconocer que hay un área donde necesita más apoyo. También se puede descubrir las áreas en donde los sujetos tienen carencias.
obviamente que en nuestro país, por ejemplo, una de las carencias más fuertes es en el área de las matemáticas, la lógica matemática, y en las áreas verbales. Entonces, aquí nosotros tenemos que fomentar, por ejemplo, la lectura, que también genera movimientos visoespaciales, coordinación motora, la lectura en voz alta, por ejemplo, y generan habilidades en el sujeto. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Yo creo que todo lo que usted nos ha dicho, en resumen, surge como una gran esperanza, debe ser una esperanza para esos padres que a lo mejor en algún momento se han sentido descorazonados porque ven que sus hijos no sacan altas calificaciones en las escuelas, y esto puede deberse únicamente a que no están apoyándole en las áreas que seguramente él, como todos, tiene fuertes. Así es. Gracias, doctor Carlos Caudillo. Gracias a ustedes por invitarme. En síntesis, en una apretada síntesis, tendríamos que decir que hay tanto aportes para la psicología como aportes para la educación en esta propuesta de Gardner. A mí me parece que nos lleva en última instancia a vernos diferentes desde el punto de vista intelectual, a creer que hemos de perseguir cosas distintas de las que la escuela tradicionalmente perseguía para formarnos como seres humanos, pero quizás lo más importante, nos lleva en el camino, nos conduce en la dirección de una mirada más justa, más comprensiva y más rica de la naturaleza humana. La educación es un tema muy complejo en donde influyen aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de un país. La revisión de este tema amplió nuestra perspectiva sobre la noción de inteligencia y las posibilidades de desarrollo que tiene un individuo. Apoyemos a nuestros niños y adolescentes. Creo que a todos nos ha servido este espacio de revisión. Gracias por su atención. Hasta la próxima.